Así con nosotros, nuestro hermano doctor Antonio Bolaines. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendito es el nombre del Señor. Jueces capítulo 7, versículo 9 al 11. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Oremos. Amante y Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que esta palabra no regrese a usted vacía, mi Señor, sino que dé fruto para los corazones, tanto los que están aquí en Sendero de la Cruz, aquí en Houston, Señor, como a los que están en línea en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo demonio que trate de infiltrarse en las redes sociales en este momento, en este mensaje, para robarse la palabra, en el nombre de Jesús lo reprendemos, ese demonio, para que no estorbe a los que están recibiendo la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. La victoria solo está en Dios. Ningún momento más propicio de hablar de ese tema como en este año 2020, que en este momento ya estamos a solo cuestión de semanas para despedir este año que ha dejado luto, dolor profundo en todo el mundo. Y me gustó dos cosas. Uno, en la mañana en el mural de mi Facebook, Bolaines Ministry, un joven, y era un joven, mire qué interesante, era un joven colombiano, ponía y decía: por favor, a todos aquellos que se autodenominan ultra extremistas y que aprovechan diferentes ocasiones solo para crear polémica, y que en este momento, dijo él, lo que están aprovechando en lugar del momento trascendental, echándole a diestra y a siniestra la Navidad. Él dijo: en lugar de hacer eso que nos hace ver como ignorantes profundos, deberíamos de aprovechar este momento, esta época en que la gente está sensible, para compartir que si él no hubiera nacido, tampoco hubiera habido la cruz. Eso es la verdad. Sin nacimiento no hay cruz del Calvario. Y la otra la dijo el pastor al inicio. Estar en contra del nacimiento de Jesús es negar que Jesús vino en carne. Que vamos a discutir qué día o qué fecha, eso no importa. Esta tarde estaba hablando con él, minutos antes de venir para la iglesia, con el rabino, el doctor Kogan, que vamos a hacer un programa. Él es rabino secular, inclusive ha sido rabino aquí mismo en la sinagoga de aquí de Houston. Y él me decía: lo que sí es seguro, Antonio, es que él nació en Hanukkah, que es el 25 del mes Kislev, y que cada 4 años
coincide con el calendario gregoriano, que no existió sino hasta el año 1600. Lo que quiere decir que Helena celebró, dijo, ¿por qué? Pero lo hizo un 25 del mes Quilet, en remembranza de esa fiesta judía, las luces, y que Jesús asistió en múltiples de ellas, pero en dos sobresale. En una de ellas dijo: yo soy la luz del mundo. Ninguna lámpara se enciende. Está hablando de Hanukkah. Anoche estuve con mi niña, mi esposa, en la casa, y encendimos. Mi niña se la sabe de memoria en hebreo toda la oración, y encendimos la sexta vela o la quinta de Hanukkah, porque Jesús se identificó con ella, porque eso significa Hanukkah, la luz. Y en este año vale la pena entonces que toquemos este tema profundo. El pueblo de Israel estaba viviendo un momento crítico en su historia, de dolor profundo. Estaban siendo socavados por dos pueblos, los medianitas y los amalecitas. Era como una plaga incontrolable sobre ellos. Los estaban obligando a hacer cosas, o los habían obligado a hacer cosas que ellos por principios no lo podían hacer. El hostigamiento era tan profundamente doloroso que estaba pasando Israel, que el pueblo judío no acostumbraba a vivir en las cavernas como los nómadas, o popularmente conocido hoy en día como los beduinos. Ellos hacían sus casas, pero la situación era tan eminentemente dura y durísima la que estaban viviendo, que por las noches se iban a dormir a las cuevas. Es decir, se aislaban. Tal vez nunca podíamos entender esto. Tal vez nunca lo podíamos entender hasta este año, y sobre todo en el mes de marzo, mes de abril y mes de mayo, cuando tuvimos esa férrea cuarentena y donde tuvimos que encerrarnos, y en algunos casos ni dejarnos ver. El pueblo de Israel estaba pasando ese momento crítico, duro. En las noches se iban a las cavernas a esconderse, porque tenían un enemigo que en cierta forma se aparecía como invisible, porque los atacaba sin ningún aviso, como el enemigo que nosotros estamos enfrentándonos en este 2020. Pero como en toda la historia del pueblo de Israel, igual que la iglesia en estos 2000 años, Dios siempre tiene un remanente. Siempre hay un remanente. Ese remanente que llora, ese remanente que en silencio clama. Y entre ese remanente estaba la familia de Gedeón. Según la leyenda o la historia que cuenta el Talmud, es el libro, comentario más importante en el judaísmo desde la época de Jesús hasta hoy en día, Gedeón tenía aproximadamente unos 30 años, que para aquel entonces era considerado un joven maduro, hasta los 30. Gedeón, como todos los israelíes de esa época, tipo campesino también, o sea, labraban su tierra, cosechaban su tierra. Está frente a un árbol frondoso, hermoso, es encino, muy, muy famoso por ser grueso y sus ramas muy hermosas. Cerca de ese árbol y cerca de las cavernas, él tenía un lugar como el lagar donde se utilizaba específicamente
para exprimir la uva. Pero la situación era tan dura que se supone que para soplar el trigo, para que salga la paja, se tiene que usar un lugar más alto donde el vendaval sea, el viento sea abierto para poder soplarlo. Pero como ellos tenían miedo del enemigo ese que se hacía invisible, dice que se escondían para ver quién tenía trigo e ir y asaltarlos o matarlos y robarles su cosecha. Así es que en lugar de sacudir el trigo para liberarlo de la paja en la parte alta donde el viento le diera con libertad, lo tenía que hacer en una forma incómoda. Para que tengan una idea de la situación dura, difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y ahí él está arreglando, sacudiendo ese trigo, cuando de momento se le apareció un personaje. Hace poco hice un estudio, lo toqué primeramente en este libro en el 2018, en profundidad, y me llevó a hacer un libro. Y tengo en agenda una petición de ir a grabar, y esta lo tengo, que estoy aguantándome todavía ahí, en qué momento me voy. Toco el tema de los extraterrestres en profundidad, y lo hice ese estudio en DVD exclusivamente para ellos, porque en las escuelas a ellos ya les están tocando ese tema. Y este periodista famosísimo está luchando que toque ese tema, porque él lo vio. Por supuesto que la Biblia habla de esos extraterrestres especiales. Se conocen como ángeles de Dios. Y que en algunas veces ellos toman la forma humana, se presentan como seres angelicales, como seres humanos. El padre Abraham dice que hasta comió con ellos. Llegaron a su casa aquellos 3 visitantes, ¿recuerdan? Y él se dio cuenta quiénes eran. Y hasta les cocinó un cabrito al estilo de Monterrey. Y les cocinó un cabrito o un corderito. Y tuvo esa experiencia con los ángeles. Esos ángeles impresionantes que hablo en ese tema extraterrestre, esos ángeles debieron de haber sido impresionante la figura. El pueblo de Israel estaba ya acostumbrado, porque cuando Josué se encuentra, el comandante Josué se encuentra con uno de ellos, porque hay de los dos lados. Si hay ángeles de Dios, también están nosotros, a los que conocemos como, a ver, el que diga aquí, el pastor lo invita a comer. ¿Los conocemos como? Demonios. Por eso cuando Josué se encuentra con él, con uno de esos personajes impresionantes, Josué le pregunta y le dice: ¿eres de los nuestros? Y tal vez esa pregunta no la podíamos entender hasta que el apóstol San Pablo explica en los Corintios, que dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Es por eso que Josué quería estar seguro que realmente era un ángel de Yahweh. Tenía que estar seguro. Esto me recuerda allá cuando estaba jovencito, en mis primeras experiencias ministeriales en Costa Rica. Lo conocí personalmente, tuve el privilegio, no sé si él vive todavía o ya está en la presencia del Señor. Él era el sacerdote Delio Zuliaga, español. Pastoreaba en un lugar que se llama Guadalupe, en San José, Costa Rica. Personalmente lo conocí, tuve el privilegio de escuchar de él, de sus labios, una vez cuando comíamos juntos. Él dice, Delio Zuliaga, que él, como buen español y como buen sacerdote, él creía en la famosa Inmaculada Concepción.
así le llamaban, la Concepción. Los católicos los que han sido católicos entienden eso. Entonces dice que llegó un evangélico y lo desafió públicamente ese evangélico, diciéndole que la Virgen no era real. Y entonces dice que esa noche él le dijo a ese predicador: me interesa lo que me sigues hablando. Y lo recibí por 3 días en la curia. Y aquel hombre predicador comenzó a predicarme de Jesús y me mostraba que los ídolos son muertos, que no hacen nada, que no se pueden defender ellos mismos. Y dice, y el mensaje de ese evangélico, sencillísimo, empezó a impactar en mi corazón. Era el 3er día que él me estaba evangelizando. Una noche allí en mi habitación de la curia donde yo era sacerdote, dijo, en ese momento yo ya tengo dudas profundas. Y entonces yo me arrodillo y le digo, Señor, necesito conocer la verdad acerca de la Virgen. Y dice, en ese momento, de una forma impresionante, Antonio, me dijo, se me apareció la Virgen de la Concepción. En Nicaragua creo que le dicen la Purísima también. En México le llaman a Guadalupe. Y entonces dice, se me apareció y me dijo estas palabras: Delio, ¿por qué estás traicionando a tu Santa Madre Iglesia Católica? En ese momento, dijo, todo lo que me había dicho el predicador se me estaba viniendo de abajo. Pero en ese momento, dice, una voz audible, la del Espíritu Santo, vino a mi corazón y me dijo: solo repréndelo. Usa una palabra de reprensión, es todo. Y entonces dije yo, Señor, si esta es realmente la Virgen que nosotros decimos, que permanezca. Pero si no es, que se desvanezca en el nombre de Jesús. Y dijo, y cuando yo dije esa palabra, se comenzó a desfigurar y era el mismísimo diablo. El mismo diablo. Ahora entiende por qué Josué, cuando miró a aquel príncipe, ahora entiende por qué Josué le pregunta y le dice: ¿eres de los nuestros o del otro lado? Por eso la Biblia nos enseña, y dice la Biblia que probad a los espíritus. Y eso implica también a los falsos profetas, a los que les gusta andar adivinando. El día de ayer estaba con un beisbolista famosísimo, pero famosísimo, muchacho joven, muy famoso, está recién convertido, está en ese primer amor apasionado. Un famoso mexicano, lanzador de los Cardenales de San Luis. Y está en ese primer amor apasionado. Y posiblemente él ha sido muy golpeado por los falsos profetas, porque a ese tipo de gente los codician porque tienen lana. Y él me hablaba de eso, hablaba con ese asunto. Le expliqué todo mientras tomábamos café. Si la Biblia nos enseña que probemos a los espíritus, eso no es ser incrédulo del Espíritu Santo. No, Señor, yo creo en el Espíritu Santo, creo en los milagros del Espíritu Santo, creo en una manifestación del Espíritu Santo, creo en los dones del Espíritu Santo. Nunca he dicho que no creo. Pero la Biblia nos da derecho a probar. De manera que la posición de Gedeón en ningún momento es de dudas. Estaba viviendo circunstancias difíciles. Estaban siendo atacados por un pueblo que era eminentemente idólatras, que adoraban múltiples de dioses. Así que posiblemente a Gedeón no
no estaba exento de las historias, de las famosas apariciones raras y extrañas. Es que cuando de momento él está y se le aparece un personaje impresionante, y se le presenta con ese precioso nombre, el ángel de Yahweh, ese misteriosísimo ángel súper precioso del Antiguo Testamento, y que múltiples, inclusive con rabinos amigos míos lo hablamos. Algunos creen que era el mismo Melquisedec cuando se le apareció al padre Abraham. En el cristianismo creemos que ese ángel de Yahweh es el propio Señor Jesucristo. Es el ángel de máxima autoridad que se presenta en el Antiguo Testamento, tomando decisiones que son únicas solo de Dios. Por alguna razón todavía no he hecho un mensaje exclusivamente sobre el ángel de Yahweh. Me muero de la gana, pero creo que lo voy a hacer. Lo quiero hacer, pero allá en Israel con algunos rabinos. Dice que se le aparece el ángel de Yahweh. Gedeón pone 3 pruebas. Las 3 pruebas que Gedeón le puso al ángel, las 3 el ángel se las cumplió. Las pruebas. Para que ya no quedara dudas en él de que lo que se le estaba apareciendo era un enviado del Altísimo. De momento el ángel de Yahweh le dice a Gedeón, qué lindo, le dice el Señor Yahweh: he visto el dolor de tu pueblo. Qué lindo. Dios nos escucha, Dios nos ve, Dios siente el dolor de nosotros. Yo creo que este año, un año durísimo, donde inclusive mañana quiero tocar, porque vale la pena tocar los invitados también, profundo. Porque este año hay un dolor profundo. 300,000 personas, 300,000 aquí en Estados Unidos. $300,000 personas, 300,000 familias en Estados Unidos en esta Navidad. ¿Y por qué decimos? Porque Estados Unidos es el país que hace una conmemoración del nacimiento de Jesús como ningún otro país en el mundo. Y que por eso enfurece profundamente a Satán. $300,000 familias aquí en Estados Unidos en esta Navidad van a llorar la ausencia de un ser querido. Y entre esos 300,000 tenemos cantidades, al menos solamente en Estados Unidos, 200 pastores hispanos, incluyendo aquí Houston, Texas. O 150, perdón, más de 200 entre Estados Unidos, México y Centroamérica, sin contar Sudamérica. Y es posible que muchísimas de nuestras iglesias evangélicas, como las de Nueva York, solo Nueva York, 75 pastores, solo la ciudad de Nueva York. Pastores lindos. Tuve el privilegio de estar con varios de ellos que ya no están. Como el pastor José Luis, que es una iglesia preciosa, hermosa, ahí en Long Island, que su iglesia ni siquiera lo pudo despedir. Ni siquiera le pudieron hacer un acto funeral. Y es posible que muchas de estas iglesias, muchos de estos cristianos sienten ese dolor. Le dice el ángel: he visto el dolor de tu pueblo, le dijo, y he venido para rescatarlo, para liberarlo. La noticia del Señor. Pero Dios sigue pasos. No es, muchos de nosotros creemos que Dios tiene que hacerlo así, como me gustó una de las enseñanzas de reflexiones de Unánime.
donde dice que Dios podía haber hecho de milagro los miles de peces así de la nada y el pan de la nada, pero no, Dios utilizó lo que tenían, 5 peces y 2 panes. Y de esos 5 peces y 2 panes, Dios multiplicó. O sea, Dios va a hacer con lo que tú tienes, lo que tú posees. De eso es lo que Dios te va a usar, de eso es lo que Dios te va a levantar, de eso es lo que Dios te va a multiplicar. De lo que tú tienes, tu fe, tus convicciones, tu amor, tu pasión, tu deseo en el Señor. Y le dice el Señor a Gedeón: ve y destruye el ídolo de Baal. Ese es el primer paso. Ustedes, ¿qué hacen? Exactamente todititito nuestro latinoamericano, pero mayormente el mexicano. ¿Sabe lo que significa que se trate de ahí, que se vaya al Tepeyat a querer apedrear ese ídolo que adoran los mexicanos? No es fácil. Era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Los medianitas, que tenían tanta influencia, habían levantado en la propia comunidad judía, en la plaza principal, el parque, como le decimos todos desde México hasta Argentina, el parque que es el más importante para nosotros, el parque central. En el parque central del pueblo habían erigido un monumento a Baal gigantesco, impresionante, y obligaban a los judíos, a rendir homenaje a ese ídolo. Y Dios le dice a Gedeón: primer paso, ve y destruye ese ídolo. Pónganse ustedes en los zapatos de él. Él pensó: estos mexicanos me van a apedrear, los del Tepeyat. De manera que Gedeón, preocupado, decide hacerlo, pero en la noche, cuando todo el pueblo está dormido. En aquel entonces no había luz eléctrica, así que a las 7 de la noche era fantasma. Se va, cuando ya en la noche, se va con un grupo de amigos, muchachos, posiblemente jóvenes, unos 10, se van con él y quiebran, desbaratan el ídolo de Baal y lo dejan despedazado allí en la base donde estaba el monumento. Cuando el pueblo aparece en la mañana por la tradición para ir a adorar al Baal, encuentran a pedazos el ídolo. De inmediato, me imagino que ellos ya tenían nociones, miraban que Gedeón tenía ese celo del Señor. La Biblia dice que nosotros somos carta leída, es decir, el cristiano no se puede esconder. El cristiano tenemos que ser conocidos, nos tienen que conocer todo el mundo, que adoramos al Rey de Reyes, que servimos al Señor de Señores. Dice que ellos, los idólatras, dice: esto es obra de Gedeón. Y ya usted imagínese cómo son estos idólatras enfurecidos. Algunos de ustedes los eran así antes de conocer a Cristo. Le tocaban a su ídolo. Y llamaron al papá por la costumbre. Recuerde que es una cultura patriarcal. Y Gedeón, aunque era un muchacho de 30 años, estaba bajo la tutela del papá, porque todavía no se había casado, seguro, o a saber, pero estaba bajo la tutela patriarcal. Llaman al papá y le dice: tu hijo es el causante de esta gran, ¿cómo podríamos decir la palabra que se dice? Profanación que nos han hecho. Así es que el pueblo demandamos que traigas a Gedeón para que lo matemos por cuanto ha profanado nuestras convicciones. Entréganos, como padre, entréganos. Dice el padre Gedeón: no lo voy a hacer. Y Dios dijo: ¿por qué tenemos nosotros que pelear con ese pedazo de ídolo que está hecho pedazo? ¿Por qué tenemos que pelear nosotros por él? Si él es Dios, que pelee él mismo y se defienda. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? La palabra, como Dios lo utilizó. Si él es Dios,
Entonces, que se defienda el mismo. ¿Por qué tenemos que defenderlo nosotros? Que se defienda el mismo. Y aquello impactó al pueblo. Impactó y se unieron a Gedeón para ir a pelear contra el enemigo. 32,000 acudieron en primer llamado. Recuerde, los judíos no eran guerreros, eran agricultores. Pero en aquel momento ellos estaban dispuestos a hacer obras militares. Y acudieron 32,000. Y le dijo el Señor: no, son muchos. No quiero que una vez que triunfen vayan a creer que por los 32,000 soldados se dio la victoria. Y la gloria no va a ser para mí, sino para ellos. Y Dios no comparte, entiendan ustedes, hermanos, entiéndanlo, Dios no comparte su gloria con ningún humano. Hay cosas que no podemos entender en este mismo año, en estas mismas elecciones. No podemos entender. Muchos evangélicos estaban 100% apasionados y súper apasionados. Pero le dije a uno de ellos: ¿qué hubiera pasado si ese señor vuelve a ganar? Cuando estuvo rodeado en su totalidad por todos los apóstoles de este país. Los grandes falsos profetas que hablaban maravillas y decían que Dios ha dicho. ¿Y qué hubiera pasado si él gana? Estos falsos profetas se iban a levantar hasta las nubes y la gloria iba a ser totalmente para ellos. Y Dios no comparte su gloria solo con su Hijo amado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Hamashiach, Yeshua Hamashiach. Le dijo Dios: no hace 32. Así es que mira, haz esto. Y yo se la puse un poco más difícil en el segundo llamado. Gedeón. Se fueron, quedaron 22,000. Y yo decía: no, todavía es mucho. Hazle otra presión ahí para que se asusten y se vayan. Otro mensaje de Gedeón y se asustaron y quedaron 10,000. Y yo decía: no, con 10,000 todavía no. Llévatelos al arroyo y allí los voy a probar. Esto y esto vas a hacer. Y en la prueba del arroyo, del agua, que el pastor se los ha predicado a ustedes muchas veces, quedaron solo 300. Por eso se llama los 300 de Gedeón. Y esos 300 no eran una especie de los marines, ¿cómo le llaman aquí? De las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos. Lo mejor de las fuerzas especiales. No. Porque como se van a dar cuenta más adelante, ni siquiera utilizaron sus espadas. Perdón. La inmensa mayoría de los cristianos, de los ministros, de los que en algunos momentos hemos estado en peligro de muerte, en momentos difíciles de la historia, hemos tenido estas experiencias. Hemos visto a los ángeles, como también hemos visto a los demonios. Hace un poco más de, 2 meses, estaba en el área de Tennessee. Y por alguna razón en esta pandemia se me había pasado por alto que en cada campaña yo al tercer culto hago un llamado a la familia para orar. Y en esta pandemia no lo estaba haciendo. Y era cuando más se necesita, porque lo número uno que se está prohibiendo en esta pandemia es todo lo contrario de lo que Dios ordena. Por ejemplo, Dios ordena poner las manos sobre los enfermos, ahora nos prohíben poner las manos sobre los enfermos. Por ejemplo, Dios ordena que traigan los enfermos a la iglesia, ahora nos prohíben que traigamos los enfermos a la iglesia. ¿Ves qué interesante? Entonces, de momento me acuerdo de lo que pasé en el 96 allá en el Muro de los Lamentos, con 96, perdón, con aquella voz audible y ese mandato que me dio al tercer culto: convocarás a la familia, y la familia que yo haré milagros, yo sanaré. No lo estaba haciendo. Así es que allí en esa iglesia, que eran 2 iglesias al mismo tiempo, una en la mañana y en la tarde era la otra,
Anuncié el sábado, anuncié que esta vez lo íbamos a hacer otra vez y que vinieran la familia, no importa cómo estuvieran, vinieran, que vive Jehová, que los iba a sanar, iba a hacer milagros sobre ellos, íbamos a expulsar ese demonio llamado coronavirus. Y cuando hicimos el domingo, ese domingo en la mañana y ese domingo en la tarde, vimos la gloria de Dios. Y lo que sabemos es que había muchísimos infectados. Después el pastor me dijo, hermano, incluyendo a mi esposa, toditos fueron sanados. Pero esa noche los demonios estaban enfurecidos y fueron hasta la habitación de mi hotel a atacarme. Como humano tuve temor. Igual que Josué preguntó, ¿eres de lo nuestro o del otro lado? Y cuando sentí el ataque hacia arriba y todo en ese momento, me tiro allí de rodillas y en ese momento, ¡pum, pum!, en forma de ejército, ángeles con sus espadas, dicen, no temas, aquí estamos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Siempre tenemos ángeles alrededor de nosotros. Miles de pastores a lo largo de 2000 años hemos tenido experiencia con ángeles, igual que Gedeón, con este personaje que se le aparece. Claro, este es alguien de magnitud. Se le presenta específicamente con el nombre. Yo soy el ángel de Yahweh. En otra palabra, algo grandísimo, como lo dije al comienzo. Así como Dios le dio la victoria a Gedeón y a su pueblo, Dios te da la victoria en cada prueba que venga a tu vida. Solo aprende a confiar en Él. Es todo. En este momento en que esta pandemia ha cobrado la vida de más de 300,000 almas y hemos sobrepasado los 73 millones de contagiados, siendo nuestra nación, porque ven, 300,000 almas solo en Estados Unidos, siendo la nación en la que más vida hemos perdido, superando las 240,000, 45,000, ahora ya son 300, siendo Nueva York el más golpeado de toda la nación. Como ya dijimos, no solamente la gente inconversa en Nueva York, sino los dos pueblos en Nueva York. Recuerden que en Nueva York están los dos pueblos en grande: la iglesia evangélica y la comunidad judía, la comunidad judía ortodoxa. Ambos pueblos, prominentes y preciosísimos rabinos ortodoxos, se nos fueron en esta pandemia en Brooklyn. Igual que pastores. Dos pueblos golpeados, duramente golpeados, en medio de esta pandemia. Esta pandemia que ha puesto de rodillas al planeta Tierra, como que mañana vamos a ver más profundo en el tema de invitados a la cena. El mundo definitivamente cambió. Y seamos realistas de aquí en adelante. Vamos camino a la gran tribulación. Ya de aquí ya no hay marcha atrás. Aquí ya no hay marcha atrás. Ya vamos a la gran tribulación. Y si vamos a la gran tribulación, esto quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está mucho más cerca de lo que usted no se lo imagina. Ya no va a cambiar. Y aunque estoy guardando lo más fuerte para entre mañana y pasado, tiene que ver con todo esto, pero en este momento 8,000 millones de personas, somos 8,000 millones de personas, tienen su total y absoluta esperanza en lo que ya inició la semana pasada en Inglaterra,
con esa primera ancianita de 90 años que se puso la primera vacuna. Y entre ayer y hoy, los primeros enfermeros y doctores. Y multitudes, millones de personas están poniendo su total y absoluta esperanza en esto. Pero cuando escuchamos los comentarios de los expertos, los científicos, es desconcertante. Porque lo primero es que este virus no se va a ir. Es decir, la vacuna no lo va a matar. Segundo, es que el científico dice, no es verdad, no, la persona que se vacuna no significa que ella va a quedar inmunizada para siempre. No. Va a ser igual que la flu, cada año tienes que estar vacunando. El problema es que la flu no es tan sumamente contagiosa y tan feamente contagiosa como lo es esto. Ese es el problema. Es como que si fuera el inicio de los preparativos de una de las 7 copas del Señor. Recuerde que dice, y fue el ángel, tiró por los aires. ¿Cómo se mueve este virus? ¿Cómo se mueve? Tiró por los aires. Úlceras pestilentes. ¿Qué quiere decir? Altamente contagiosas. No quiere decir que ya comenzó la gran tribulación. Siempre he dicho, y lo he dicho en el libro, que antes de la gran tribulación la iglesia va a haber una pretribulación. ¿Qué quiere decir pretribulación? Que vamos a ver todos los síntomas de lo que se va a dar en la gran tribulación. Lo vamos a experimentar antes del rapto. Pero no quiere decir que la gran tribulación, no quiere decir que son las 7 copas, pero vamos a ver lo que es el inicio de las 7 copas. Vamos a ver los preparativos, igual que estamos viendo los preparativos de los 4 caballos. No quiere decir que ya están los 4 caballos. Pero ya estamos viendo los preparativos de esos 4 caballos. Y cuando escuchamos que esto va para largo, y para el colmo dicen ellos, aunque un día de esto lo vamos a tocar, posiblemente si no toco lo del pacto este jueves, toco lo de la vacuna. Ya. ¿Qué vamos a hacer? No tanto la vacuna, sino lo que viene. A mí no me importa, no me interesa la vacuna. Lo que me llama la atención como predicador, y que si no hemos venido el rapto, voy a tener que enfrentar también, es lo que ya dijo el primer ministro de Inglaterra la semana pasada, Johnson, que definitivamente se va a pedir un pasaporte electrónico después de la vacuna. Ahí es donde yo creo. Esperemos a ver si nos vamos tocamos esto a profundidad ya, un día de esto. El hecho de que Gedeón utilizara una estrategia implica que le faltaba fe. Jamás. Debemos emplear estrategias y planificación para servir a Dios. O en otra palabra, debemos de confiar con sencillez en Dios. Dios nos va a usar con nuestra humildad, con nuestra sencillez. Aquí otra imagen de lo que es el ángel de Yahweh. Esto es más o menos lo que experimentó, recuerde, Josué, cuando vio un prominente, eso que es bien alto, un personaje altísimo, impresionante. Cuando él le pregunta, Josué, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? En el momento en que llegó Gedeón, aquí está el momento. Esta parte es linda la historia para que lleguemos. Está Gedeón en su casita, ya comenzó a anochecer. Pongámonos en los zapatos de ellos ustedes. Los que venimos de Centroamérica, allá del campo de México, acuérdense, los que ya somos arriba de 50. Cuando en aquellas partes allá, cuando con solo el primer lluvecito se va la luz eléctrica y ya quedamos a oscuras. Y que ya en aquel lugar, cuando la televisión no era muy popular, ya a las 7 de la noche todo el mundo estaba para dormir. Usted le dice ahora a estos niños que vayan a dormir a las 7 y le quedan viendo, ¿y de qué planeta viene, mamá? Así que pensemos que eran por ahí de las 7 de la tarde cuando el Señor le dice, Gedeón, Señor,
vete al campamento de los medianitas, porque quiero que escuches algo que ellos van a comentar. Póngase usted los zapatos de Gedeón. Él era militar, no era nada, ¿eh? Lo está mandando a meterse, como quien dice, a la ¿qué? Dígame algunos de los dichos ustedes, por favor, dígame. ¿A qué? A la boca de los leones. Y se queda y le dice: Señor, que como el Señor conoce nuestros pensamientos. ¿Usted cree que Él sabe, el Señor sabe, conoce tu pensamiento? Y el Señor le dice: si te sientes un poco asustado, entonces lleva a tu criado Fura contigo. Aparte, él será tu testigo. Y eso como que lo animó. Bueno, ya no voy solo. Pues la Biblia dice de dos, entonces mejor, ¿verdad? Y se fue. Y eso es lo que nosotros conocemos, le llamaríamos a Gedeón hoy en día un agente del Mossad, Servicio Secreto de Israel. La CIA en Estados Unidos. Y se va, se infiltran y llegan donde están los soldados allí, posiblemente con una fogata allí para velar mientras los demás dormían. Y en esa fogata que están esos, uno dice: tuve un sueño. Y escucha a Gedeón. Veamos, leamos a continuación. Dice: en el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: he tenido un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Medián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero respondió: esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón. A ver, y está Gedeón escuchando ahí. Y ellos mismos están dando la interpretación. Mira qué lindo, ellos mismos están dando la interpretación. Dice: póngame la imagen aquí para leérsela de aquí, por favor, Dero. Dice: la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo su campamento. Oye, mire lo que dice ahí. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, allí mismo, bueno, difícil, ¿verdad? Si hubiera sido pentecostal de Londres, porque pentecostal les gusta pegar grito, ¿verdad? Lo hubieran descubierto. Adoró allí, sosteniendo, adoró. Gracias, Señor, gracias, Señor. Está escuchando todo allí mismo. Dice: adoró. Y después volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Yahweh ha entregado el campamento de Medián en nuestras manos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Igual que ellos, en estos momentos nosotros, la iglesia, estamos peleando con un enemigo invisible. Como decía una prominente israelí: cuando vas a la guerra sabes quién es tu enemigo y te puedes esconder y puedes visualizar a tu enemigo. Pero en este año estamos peleando con un enemigo al cual no vemos. Es un enemigo invisible. Es un enemigo que te hace desconfiar hasta de ti mismo y de tu compañero. Porque si lo escuchas toser, ya te haces a un lado. Si sientes alergia, lo primero que sientes tú es que ya estás. Es decir, empiezas a dudar de ti mismo y a desconfiar de medio mundo. ¿Por qué es que andamos ese cubreboca? ¿Por qué es que no nos saludamos? Los hispanos tenemos una linda descendencia de dos pueblos preciosos, España e Italia. Y yo digo precioso porque el español y el italiano tienen esa lindísima costumbre que nos heredaron a nosotros los latinos. Y es que los españoles y los italianos les fascina abrazarse
darse 2 besos. Y nos heredaron esa cosa bonita nosotros los hispanos. Es por eso que nosotros los hispanos venimos a la iglesia y nos gusta abrazar al hermano y estrechar la mano y hacérsela fuerte. Y por supuesto que en esta pandemia nos extraña no poder hacer eso. Es duro, pero no lo podemos hacer. No podemos saludar de mano como antes. No podemos abrazarnos porque desconfío de mí mismo. Ese es el enemigo que estamos peleando. El enemigo invisible. Un enemigo que se mueve por los aires. Este virus minúsculo. Pero me gusta esta parte. Deme para verla más en alta ya. En la imagen. Páseme la imagen de frente, mijo. Si no, bueno. Me gusta esa parte allí. Lea, míralo, qué bonito. Dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No mires por todos lados, porque yo soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré. Yo cierto y verdaderamente te ayudaré. Él está con nosotros siempre. Siempre. Decía el pastor Ismael Pineda, tremendo siervo de Dios de Dallas, Texas. Está con el COVID. Y esa noche allí en el hospital, aislado, solo, metido, con cuerpos muertos al lado ahí. Yo no sé, solo Dios sabrá, pero muchísimos de esos muertos se murieron no por el COVID, sino por la depresión y por el susto y por las cosas y el montón de líquidos que le metieron. Él está allí, de momento, aquel intensas cosas que está pasando. Y de momento él abre, en su situación, él abre los ojos y ve al mismísimo demonio de la muerte parado frente a su cama. Cuando él ve eso, en aquel momento, él clama a Dios. Y en ese momento me dice Ismael Pineda, pastor de Dallas, Texas, me dijo: Bolaines, en ese momento aparecieron 3 ángeles acorazados con espada. Y salió el demonio de la muerte huyendo como un rayo. Cuando salió huyendo me di cuenta que iba a salir del hospital, me dijo. La presencia. Aquí es donde la sabiduría es necesaria. Y esto más bien quiero pasarlo porque es lo que quiero tocar ya. Posiblemente entre mañana, aunque quiero tocar mañana, es invitado. Y si puedo, si no, también voy a avisar cómo lo hacemos. Ahora Dios le manda a Gedeón que vaya. Qué interesante. No van con espada, no van con ametralladoras, no van con cañones, no van con esas poderosas espadas de 2 filos, con, ¿cómo se dice? Para cubrirse, para atacar, con acorazados. No van acorazados, no van con cascos. No, Dios los manda que vayan con Gedeón, con, ¿cómo se llaman estas? Con teas como esas de pino, antorchas encendidas, con cuernos de chofar, con cacerolas para que le sirvieran como tambora. Eso era lo que le dijo Dios. Y le dijo Dios: vayan así. Pero Gedeón podía haber cuestionado: pero Señor, ellos tienen armas poderosas y todo, nos van a desbaratar, nos van a hacer trizas. Cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido para nosotros. Ese es nuestro gran Dios todopoderoso. Se glorifica en las partes que por eso no entendemos. Y van ellos así, con teas encendidas, corro de chofar, cacerola. Y cuando están ya en el campamento de los guerreros, Dios le dice, ya había dicho a Gedeón, cuando ya estén ahí, comiencen al estilo de los porristas del fútbol de Estados Unidos a tocar aquellas tamboras, en este caso las cacerolas y el cuerno del chofar.
Y cuando están ahí, comienzan. Y ya Dios tenía su plan. Eso es lo que ellos hicieron. ¿Qué es lo que Dios hizo que escucharan ellos? Preguntémosle a un medianita, pero ya no quedó ni uno de ellos. ¿Qué escucharon ellos? Por favor, piensen ustedes. Imaginen, ustedes usen la imaginación ustedes. ¿Qué es lo que ellos escucharon? Que les entró pánico y terror. Perdón, les entró pánico y terror. Y ellos dijeron: viene Gedeón con un super ejército. Y salieron en desbandada, huyendo, como dicen en Nicaragua, como alma que se lo llevó el diablo. Salieron en desbandada. Y si fue, dice, y usó los temores que ya se habían infiltrado en los medianitas por el sueño. Fue demasiado para ellos. En pánico y confusión, primero volvieron sus espadas unos contra otros y luego huyeron desordenadamente hacia el Jordán, solo para encontrar su ruta de escape bloqueada por las reservas de Gedeón que había convocado. Cornetas, cántaras y tea eran ciertamente armas extrañas, pero efectivas. Es posible que los 300 de Gedeón no hayan tenido del todo armas de verdad y no parece que hayan tenido que pelear. Es decir, hicieron lo que Dios le mandó. Recuerde, la batalla es de Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Nosotros solo hagamos lo que Él nos pide. Alabemos, glorifiquemos, saltemos y la pelea se la deja el Señor al Altísimo. Él sabrá. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La victoria de Gedeón estuvo solamente en Dios. No fue una victoria de Gedeón, fue una victoria de Dios. Nuestra victoria únicamente está en Dios. Los que hemos pasado por el COVID y salimos ilesos, no es porque tenemos una grandísima defensa en nuestro cuerpo. No, sino que Dios nos dio la victoria. Recuerde, mi hermano y mi hermana, ustedes de la iglesia, me contaba el pastor la experiencia de ustedes como iglesia. Ustedes han pasado por el COVID, muchos de ustedes, pero todos ustedes han salido victoriosos. ¿Por qué? Porque son fuertes, porque tienen grandes defensas. No, porque la victoria vino de lo alto. Y aún si viniese otra vez a atacarnos, Dios nos volverá a dar la victoria. En otra palabra, el futuro que se aproxima es duro para el mundo. Esta noche solo estoy introduciendo. El mundo está celebrando con esta vacuna, pero este es un alegrón sin sentido, porque el futuro que estamos viendo no es bonito. Es por eso que el pastor estaba hablando que este 2021 no sabemos lo que vaya a pasar. A lo mejor para nosotros los cristianos este 2021
sea el año del arrebatamiento. Si así fuera, permita a Dios que ustedes estén preparados. Que cada uno de los que están aquí, los que están en línea, estén preparados. Nunca debemos de perder de vista ese acontecimiento. Ningún año lo hemos visto tan más cerca como este año. Y ustedes del Sendero de la Cruz, denle gloria a Dios por lo que están pasando. Porque en el tema de mañana ustedes se van a dar cuenta que la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas en Houston, incluyendo la totalidad de las iglesias hispanas, está pasando su peor crisis espiritual. El 60% de sus miembros no ha regresado a la iglesia. Denle gloria a Dios ustedes, Sendero de la Cruz, que han acudido a la convocatoria. Y por eso el tema de mañana: invitados a la cena. Los que se van a quedar, estando invitados ya, siendo de banca ya, como quien dice, evangélico de banca, los que ya tenían su lugar seguro. No permita que su corazón se enfríe. No permita que su alma se enfríe. Cierra tus ojos, por favor. Cierren sus ojos todos en general, incluyendo las redes sociales. Y ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, no permita que mi corazón se enfríe, ni que pierda de visión este momento trascendental que nos está mostrando en este mismo año tenebroso. Dígalo así. No permita que nos apartemos de tu visión. Mientras están orando en silencio, la siguiente oración la van a repetir únicamente aquellos jóvenes o jovencitas. Escuchen bien. La siguiente oración la van a repetir únicamente aquel joven o jovencita, señor o señora que ha venido invitado, pero que todavía no es salvo, que sabe que no es salvo, que sabe que si va a caer en este mismo año otra vez al hospital, no va a salir. Por eso le voy a pedir a ese joven, esa jovencita, ese señor o señora que todavía no es salvo, que repitan en silencio, allí donde están de pie, en silencio después de mí, esta oración de salvación, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repita así conmigo, repitan, solo los que no son salvos, desde el jovencito hasta el más adulto. Diga esta palabra: Señor Jesús, dígalo. En este momento yo te recibo como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra, solo los que están pidiendo perdón, incluyendo en las líneas, en las redes, digan esta palabra: acepto esta noche el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo los que están pidiendo perdón, nada más, solo los que están repitiendo esta oración, si lo hicieron, repitan 3 veces conmigo esta palabra, 3 veces. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier joven, señor o señora, que en este momento acaba de pedir perdón. Quiero depositarlo en las manos de mi Rey, de Jesús, de Yeshua, para que quede cubierto en esta noche. Para poderlos bendecir, voy a pedir que todo aquel que repitió esta oración y pidió perdón, ya sea joven o adulto, todo el que pidió perdón y repitió esta oración,
Solo levánteme su manito derecha como señal que pidió perdón. Ahí donde está, solo los que pidieron perdón. Levántame tu manito como señal. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi niña. Dios bendiga atrás. Hay alguien aquí. Dios bendiga también. Dios me le bendiga. Como el más grande respeto, y estamos aquí de eso, no vamos a estar juntitos, voy a pedir que solo los que levantaron su manito derecha, nada más, salgan de su banquita y aquí separaditos alrededor, vengan porque los voy a bendecir aquí. Vengan para acá. Solo los que levantaron su manito, voy a pedir al Espíritu Santo que me los bendiga y que el ángel de Yahweh desde hoy los va a proteger. Solo los que levantaron su manito, vengan para acá. Un poquito separadito, ayúdenos los líderes, por favor. Separaditos, así. A ver, mi hermana, acércate más aquí si quieres, así. A ver, el joven. Así. Ahora voy a pedir a todo el pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar en señal de extender el tabernáculo del Señor sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento los ángeles del Señor van a entrar en protección de ellos. Ya no estarán solos. Amantísimo y Dios y Padre Celestial, en el santísimo nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que bendigas estas almas que han pasado al altar, e igual bendice a los que están en las redes sociales en este momento y que están siendo bendecidos entregando su vida. Te pedimos que en este momento tu ángel, el ángel tuyo, Señor, entre en protección total y absoluta de ellos. Es decir, que desde ahora ellos ya no estarán solos. Y si hay un ataque de parte de este coronavirus en algunos de ellos, en el nombre de Jesús lo reprendemos y le quitamos toda autoridad sobre sus cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Pueden regresar a sus bancas, por favor. Pueden regresar.